adorar a Dios con nuestros bienes. Aleluya. Gloria sea al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Muchas gracias te damos por esos momentos preciosos y maravillosos. No hay nada más hermoso que poder, mi Dios, estar en tu presencia. En tu presencia hay pleno de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Mi Dios, gracias por permitirnos adorarte, alabarte, bendecirte. Mi Dios, pero también estamos aquí, Padre, para recibir el consejo que proviene de lo alto. Ponemos en tus manos preciosas en tus siervos, que tú sigas usando su vida con poder y autoridad, que tu divino y santo Espíritu, mi Dios, repose sobre él. Padre, y a tu iglesia, abre, oh Dios, nuestro entendimiento, pero sobre todo nuestro corazón, que tu palabra, que es viva y eficaz, siga, mi Dios, transformando nuestras vidas y nuestros corazones. Mi Dios, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, porque tú eres bueno y porque
bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Debido a las restricciones que Facebook nos impuso este domingo 11 de julio de 2021, calificando los valores de Dios como racismo, nos hemos visto en la necesidad de transmitir nuevamente para todos ustedes el sermón predicado esta mañana, a fin de que todos ustedes como pueblo de Dios puedan ser edificados y bendecidos y el Señor siga siendo glorificado. Así que les invito para que abran las Sagradas Escrituras en la carta que el apóstol San Pablo escribiese a los Colosenses, en su capítulo número 3, versículo número 12. Si usted está listo, leamos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y le digo lo siguiente: alguien dijo que las ropas que vestimos hablan, que ellas, aunque no lo percibamos, envían mensajes inconscientes a las personas con las que cotidianamente nos relacionamos y también con las que hacen su vida en nuestro entorno. Pero dijo además que la vestimenta y la forma en la que la llevamos es una señal exterior de la identidad interior de nuestras personas, el reflejo de la personalidad, carácter y juicio de cada uno de nosotros. En ese sentido, subrayó que los bomberos, los policías, los médicos, los soldados, los marineros, los toreros y los chefs, y asimismo la generalidad de las personas, y entre ellas todos nosotros, somos identificados por el vestuario que llevamos puesto. La ropa con la que ornamentamos nuestros cuerpos, dijo, expresa de manera natural la función que desempeñamos, el oficio al que nos dedicamos, pero además el vestido que usamos, que llevamos sobre nuestros cuerpos, nos identifican y anuncian de manera nítida qué tipo de personas somos y a quién pertenecemos. Por tal razón, señaló, debiésemos darle atención al tema de la ropa. Debiésemos ocuparnos en reflexionar qué es lo que estamos vistiendo y qué es lo que estamos comunicando con lo que vestimos. Pues lo que nuestra ropa comunica trasciende para bien o para mal. Pues la ropa y la forma en que la llevamos habla y comunica, bendice y perjudica, nos ennoblece o nos deshonra, abre puertas o cierra puertas, hunde a las personas o las proyecta, genera problemas o es motivo de bendición, afirma o niega lo que decimos ser. La ropa y la forma en la que la llevamos exalta al Señor o lo niega, influye en el testimonio cristiano o sencillamente nos deja sin palabras cuando predicamos al Señor. El tema de la ropa, mis hermanos y amigos, es un tema importante para Dios y por supuesto que debe ser un tema importante para los hijos de Dios. Por ello, en esta mañana conviene que nos ocupemos en el tema de la ropa, tema polémico entre el pueblo del Señor, tema que une o separa, tema que ha dividido, genera posiciones y en no pocos casos irritabilidad y molestia en los creyentes, pero al final tema para el cual la Biblia tiene respuestas. Abramos entonces nuestro tema en esta mañana y preguntémonos para su exposición, ¿cómo deben vestir los hijos de Dios? ¿Debemos vestir siguiendo las propuestas cambiantes de la moda de nuestro tiempo? ¿Debemos vestir, pregunto,
siguiendo los esquemas de quienes hacen su vida en nuestro entorno? Y vuelvo a preguntarle, ¿debemos vestir siguiendo los esquemas de quienes viven en torno a nosotros, divorciados de Dios e indiferentes tanto a su persona como a su palabra? ¿Debemos vestirnos pretendiendo agradarnos a sí mismos, teniendo como propósito agradar a los demás o buscando agradar a Dios? ¿Cómo debemos vestirnos los hijos de Dios? ¿Debemos vestir según nuestros postulados, mi hermano y amigo, o según los postulados de la palabra de Dios? ¿Cómo debemos vestir los hijos de Dios? Mis queridos hermanos y amigos, debo empezar diciendo que los hijos de Dios debemos vestir teniendo presente la normatividad estética que el Señor ha establecido a su pueblo. Dicha normatividad aparece en las Sagradas Escrituras en la forma de una prohibición. No podía ser de otra manera, pues las costumbres estéticas que envuelven riesgo deben, por regla general, ser emitidas en la forma de una prohibición y no en la forma de una sugerencia. No se diga si dicha prohibición o prohibiciones vienen del Dios soberano, pero también si dichas prohibiciones son emitidas con el propósito de salvaguardar la vida espiritual de todos, pero sobre todo de los que desde siempre han sido considerados el pueblo del Señor, o de los que por la gracia de Jesucristo pertenecemos a Dios. Y la pregunta es, ¿qué normatividad estableció desde el antaño el Señor respecto de la forma en que los hombres todos, y desde luego los hombres y mujeres de Dios debemos vestir? ¿Qué es lo que el Señor ha dicho? Mis hermanos, Dios dijo, Deuteronomio capítulo 22, versículo número 5, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Si analizamos con cuidado las palabras del versículo bíblico en su conjunto, observaremos que en el versículo leído se pueden distinguir por un lado dos prohibiciones que el Dios Santo, el Dios de gloria, emite tanto en relación a las mujeres como en relación a los hombres que conforman su pueblo. ¿En qué consistían dichas prohibiciones? Si podemos observar en el versículo, Dios no está prohibiendo a la mujer que se vista, y de igual manera no está prohibiendo al hombre que use su indumentaria, pues prohibirlo iría en contra de su propósito, iría en contra de lo que él mismo ha establecido en relación a la estética en la vida de sus hijos. Pues el propósito de Dios es que todos los hombres, pero de manera especial aquellos que le pertenecen, tengan vestido para vestir. Eso es lo que se ve y eso es lo que se revela en la palabra de Dios. En el versículo más bien, el Señor está prohibiendo que la mujer use ropa de hombre, y asimismo está prohibiendo al hombre que use ropa de mujer. Y la pregunta, mis queridos hermanos y amigos, que surge de manera natural cuando nos encontramos que Dios está haciendo estas prohibiciones, tanto a las mujeres como a los hombres que conformaban su pueblo, es: ¿por qué Dios prohibía y prohíbe que las mujeres usen ropa de hombre y asimismo los hombres usen ropa de mujer? Por inferencia debemos decir que si Dios está prohibiendo que la mujer use ropa de hombre, es porque desde siempre ha existido y existirá ropa específicamente para los varones. Y debido a que ha existido y existe, como se puede observar en el versículo, esta debe ser usada solo por los varones y no por las mujeres. Y de igual manera, se deduce que si el Señor de gloria está prohibiendo que los hombres usen ropa de mujeres,
es porque tal indumentaria ya existía y existe ropa apropiada para los varones. Y esta, y no la indumentaria de las mujeres, debería ser usada por los hombres. No obstante, el pasaje nos permite observar también que Dios prohíbe tanto al hombre como a la mujer el uso de indumentaria que no vaya acorde con su sexo, porque hacerlo así implicaría hacer algo antinatural, implicaría vestir fuera de la voluntad de Dios y fuera de su propósito en este particular que Él ha establecido. Es antinatural, mis queridos hermanos y amigos, que los hombres pretendamos vestirnos como se visten las mujeres. Y es antinatural que las mujeres pretendan vestirse como nosotros los hombres. ¿Por qué afirmamos esto? Porque ello se deduce de las prohibiciones que el Señor hace tanto a los hombres como a las mujeres en el versículo en cuestión. Si no fuera así, si esto no fuera contra naturaleza, Dios sencillamente no ocuparía tiempo ni espacio en su palabra para hacer tales prohibiciones. Porque, ¿por qué prohibir algo que no está mal? En cualquier contexto, sería absurdo que alguien prohibiera lo que está bien. No obstante, cuando observamos las palabras del texto, encontramos dichas prohibiciones, las cuales denotan que las cosas que Dios prohíbe, tanto a las mujeres como a los varones, las prohíbe porque están mal, están fuera de su voluntad, no son bien vistas por el Señor. Se prohíben porque harían mal a quien las practique, lo pondrían en apuros y en aprietos, alterarían lo establecido por Dios. ¿Pueden ustedes que me escuchan imaginarse a cualquiera de los varones aquí presentes vestidos de mujer, o a cualquiera de las mujeres aquí presentes vestidas con ropajes de hombres? ¿Se imaginan ustedes lo que ello generaría? Pero por otro lado, si consideramos el tiempo en que se escribió el libro de Deuteronomio, al cual pertenece este versículo bíblico, el versículo 5 del capítulo 22, encontraremos que en base a su contexto, el Señor está prohibiendo el uso de indumentaria distinta a su sexo, tanto a mujeres como a hombres, debido a que en la tierra a donde estaban a punto de entrar, el uso de indumentaria distinta a su sexo era una práctica común en las personas que habitaban esas tierras. En otras palabras, las prácticas que Dios les estaba prohibiendo a quienes integraban su pueblo eran prácticas con un origen pagano y por lo tanto pecaminosas y desagradables a los ojos de Dios. Había que precisarles pues que vivieran alejados y ajenos a dichas prácticas. Las prohibiciones de Dios pues en este contexto nos muestran, mis queridos hermanos y amigos, con claridad que Dios está en desacuerdo en que el hombre use ropa de mujer o que la mujer use ropa de varón. Y podemos ir más allá. El Dios Santo está en desacuerdo con el atuendo híbrido o con la ropa calificada como unisex, es decir, ropa que puede ser usada tanto por el varón como por la mujer, pues lo uno y lo otro se opone a su santa voluntad, pues lo uno y lo otro son un camino directo y seguro hacia una orientación sexual diferente a la que originalmente el Creador les dio. Pero en el contexto en cuestión, no solo observamos las prohibiciones que en el sentido estético el Señor hace tanto a las mujeres como a los hombres que conformaban su pueblo. En el versículo bíblico también encontramos una razón espiritualmente importante
por la que Dios hace dichas prohibiciones. ¿Cuál fue esa razón? ¿O cuál es esa razón? Dios les dijo, y le pido que vayamos al texto, no vestirá, Dios les dijo, la mujer traje de varón, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Y después agrega el Señor, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Si notan ustedes, ¿por qué el Señor prohíbe lo ya mencionado? ¿Por qué Dios está en desacuerdo en que la mujer pretenda vestir traje de hombre o que el hombre pretenda vestir ropa de mujer? La razón está plasmada de manera muy clara, pues se lee, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Observen ustedes lo que ahí se señala. No solo podemos deducir que desear vestir como mujeres traje de varón o desear vestir como varones ropa de mujer constituye un pecado y algo desagradable a los ojos del Dios Santo. También podemos observar con claridad que quien transgrediendo el mandamiento de Dios se determina por hacerlo, llegará a ser una abominación para el Dios de los cielos. Es decir, admite con sus acciones ser rechazado y condenado por el Dios de justicia. Quienes transgreden pues las prohibiciones que el Dios Santo ha establecido en relación al vestido, sean hombres o mujeres, aceptan con sus acciones convertirse en abominación a los ojos del Dios Santo y aceptan al mismo tiempo voluntariamente una separación y condenación segura. Luego, podemos deducir que las prohibiciones de Dios en este sentido se hacen no solo porque tales inclinaciones constituyen un pecado a los ojos de Dios, sino también porque su práctica representa espiritualmente hablando un gran problema para quienes teniendo esas inclinaciones las hacen prácticas. Pues quienes las practican se constituyen, según lo que se observa con claridad en el texto, en una abominación delante de la presencia del Dios Santo. Quienes visten siendo mujeres trajes de hombre o traje de hombre, o quienes visten ropa de mujer siendo varones, llegan a ser una cosa abominable ante los ojos del Dios que todo lo ve. Así se lee en el texto en cuestión. Así que las prohibiciones de Dios tanto a los hombres como tanto a las mujeres como a los hombres en este versículo no solo se dan por razón de lo antinatural o pecaminoso, sino también por razón del bienestar que Dios desea para quienes atienden su palabra y apartan de sí dichas inclinaciones o abandonan dichas prácticas. Pues a quién nos gustaría ser considerados una abominación por el Dios del cielo. ¿En qué sentido, mis hermanos y amigos, nos favorecería que por sostener dichas inclinaciones o prácticas pecaminosas llegásemos a ser apartados y condenados por el Dios vivo? Pues si nos inclinamos hacia ellas o estando ahí nos mantenemos en ellas, tarde o temprano, y creo que más temprano que tarde, viviremos sus consecuencias, pues el Dios de todo poder ha dicho: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Y creo que ninguno de nosotros querría estar en esa condición, o ser considerado por dichas inclinaciones o prácticas una abominación, una cosa detestable a los ojos del Dios Santo. Por tanto, observemos, como ya mencionamos, la normatividad que el Señor ha establecido en relación al vestir delante de su presencia, y determinémonos, mis hermanos y amigos, ahora y siempre, por lo que agrada al Señor, porque ello seguramente bendecirá nuestras vidas.
Pero debo agregar a lo ya comentado que los hijos de Dios debemos vestir según los esquemas de Dios y no según los esquemas del mundo que nos rodea. Ordinariamente los asuntos que tienen que ver con cosas tan sencillas como el vestir, la generalidad de las personas somos dados a imitar lo que observamos en nuestro entorno. Y por qué no decirlo también, terminamos vistiendo en base a los esquemas estéticos de quienes nos rodean, lo cual no siempre termina siendo lo correcto. Pasamos por alto que quienes somos pueblos de Dios o hijas del Dios Altísimo, aun en cosas que a los ojos nuestros parecerían demasiado simples y sin importancia, como el hecho de elegir qué vestir, tendríamos la responsabilidad de ser cuidadosos y también responsables con lo que ponemos a nuestros cuerpos. Pero no pasa así, usted lo sabe bien. En la generalidad de los casos, terminamos vistiendo u ornamentando nuestros cuerpos como lo hacen quienes viven y hacen su vida divorciados de Dios. Terminamos inocentemente siendo blanco de las costumbres estéticas de los demás, de las modas impuestas socialmente por quienes están divorciados de Dios y al servicio de Satanás. Esto y otras cosas que tienen que ver con nuestra vida espiritual está tan acentuado en nuestras personas que se necesita de parte de quienes sirven a Dios más que una invitación, un ruego pidiéndonos abandonar dichas costumbres. A veces parecería que se necesitaría toda una vida para traer a los creyentes que están en esas condiciones al estado estético en el que de manera natural, por la relación que tienen con Cristo, debieran estar. Y si no, preguntémonos por qué Pablo, el apóstol del Señor, hace más que un llamado, una invitación en la forma de ruego a quienes ya estaban en Cristo. Pero que en muchas cosas, y desde luego en las que tenían que ver con el atuendo del cuerpo, estaban lejos de ajustarse al propósito y a la voluntad del Señor. Mire lo que Pablo rogaba allá en Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando observamos con detenimiento lo que Pablo el apóstol, impulsado por el Espíritu Santo, plasmó aquí, en este versículo bíblico, lo primero que nos preguntamos es: ¿debe Dios o deben quienes sirven a Dios suplicar a los creyentes que estéticamente se ajusten a la voluntad de Dios? Y pregunto nuevamente, ¿deben los pastores implorar con frecuencia a las feligresías de las iglesias locales que sean cuidadosos con lo que ponen en su cuerpo en todo momento, pero sobre todo cuando estos están en la casa de Dios? Mis hermanos y amigos, pienso que no. Pero decíamos que luego lo que nos ponemos y que no siempre se ajusta al propósito y voluntad de Dios, está tan exacerbadamente acentuado en las vidas de nosotros los creyentes, que se necesita más que una invitación a abandonarlo, un ruego, como fue el caso de Pablo. Miren lo que Pablo el apóstol hacía para traer a los creyentes de esa mala condición o estado estético a la condición o estado en el que el Dios Santo los quería. Pablo el apóstol rogaba o suplicaba apelando a las múltiples misericordias de Dios
manifestadas en la vida de los creyentes de su tiempo, que estos presentaran a Dios un cuerpo en sacrificio vivo, pero también un cuerpo en sacrificio santo, y como debía y debe ser entre los hijos del Altísimo, un cuerpo estéticamente vestido que fuera del agrado de Dios, aunque eso les implicara un sacrificio en medio del mundo estéticamente desgobernado y mal vestido en el cual vivían. Y pregunto, ¿era justo lo que Pablo el apóstol suplicaba? ¿Era justo lo que imploraba a los creyentes? Desde luego que lo era. Pues ¿cómo podría ser calificada como injusta una invitación que tenía como fin mejorar la condición de los creyentes de su tiempo, aun cuando a estos les implicara hacer cambios en los esquemas estéticos en los que vivían y en los que se sentían cómodos y contentos? ¿Cómo podría ser calificada como injusta, mis hermanos y amigos, una invitación cuando el propósito de la misma era traer a los creyentes de un estado o condición estético desfavorable y desagradable a Dios, a uno que según la norma de Dios era lo mejor para ellos? Y también, ¿cómo podría ser catalogada como injusta dicha invitación? Sobre todo si consideramos la forma en que se hacía. Una invitación no en la forma de una orden, sino en la forma de una súplica, desde una posición humilde y quebrantada, como lo hacía Pablo, el apóstol del Señor. Pues eso y no otra cosa es lo que nos permite entender de las palabras de Pablo, os ruego, emitidas por el apóstol a los creyentes en su tiempo. Pero Pablo agregaba a las palabras os ruego, que quieren decir os suplico, la expresión por las misericordias de Dios, lo cual nos permite discernir que los creyentes a los que Pablo suplicaba eran hombres y mujeres que habían experimentado en el pasado no pocas bendiciones, la gracia de Dios. Creyentes que habían sentido el consuelo que Dios acostumbra dar en medio de sus aflicciones. Para Pablo era justo pues que los creyentes que habían sido favorecidos no pocas veces con la misericordia de Dios atendieran la invitación que humildemente les hacía. Por tanto, les invita que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hacer invitaciones o propuestas como las que vemos a Pablo hacer a los creyentes de su tiempo, que necesitan ser corregidos en algunas áreas de sus vidas, no siempre será, mis hermanos y amigos, una labor fácil para quienes tienen la responsabilidad de velar sobre la vida espiritual de los hijos de Dios. Con regularidad, el silencio que los pastores guardan en relación al proceder estético de los creyentes que están bajo su cuidado, habla por sí solo de lo complicado de esta labor. A veces, esto es tan complejo que ello es la razón por la que en nuestro tiempo hemos visto cómo el silencio que no pocos pastores guardan en relación a este mal ha facilitado que los ropajes mundanos y vestimentas que no tendrían nada que ver con las vidas de los hijos de Dios y fuera del propósito y voluntad de Dios, se aniden en las iglesias del Señor y justifiquen su permanencia, quienes están contentas con ellas, señalando que dónde estaría lo malo de vestirse de X o Z formas. Y no solo ello, sino también que actualmente vivamos también las experiencias de creyentes que contentos con ello defiendan, mantengan y justifiquen acérrimamente, por no decir ferozmente y de mil maneras y formas, el gusto que sienten por ello.
calificando al mismo tiempo como fanatismo la posición de Dios y de quienes le sirven, aunque dentro de sus corazones estén seguros que ello, lejos de favorecerles, les denigra y lejos de agradar a Dios, le ofende, y que tarde o temprano vivirán las consecuencias de su proceder mundano, pues hermanos y amigos, horrenda cosa es desoír y desechar a un Dios como el nuestro, un Dios vivo. Pablo pues concluye este versículo número 1 de Romanos 12, señalando que los creyentes debiésemos tomar la invitación que él hace en el sentido de cambiar nuestros hábitos estéticos a fin de presentar a Dios nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, pero también agradable a Dios, porque esta sería la mejor forma o manera de rendirle verdadero culto al Señor. Una forma no sensacionalista y limitada como la de nuestros días, sino racional. Adorarle no solamente con los sentimientos, sino también adorarle con la razón. No solo con los labios y el corazón, sino también con cuerpos que se presenten ante Él en orden, estéticamente bien vestidos. Pues si hemos de glorificar al Señor con alabanza y adoración, hemos de rendirle culto también vistiendo adecuadamente nuestros cuerpos, pues en eso consiste una verdadera adoración al Señor. Pablo pues concluye el versículo número 1 del capítulo 12 de su carta a los Romanos, mencionando que la forma de adorar a Dios y rendirle gloria al Altísimo, como lo señala, la mejor manera de darle culto al Señor, no es solamente cantando y orando como solemos hacerlo cuando nos reunimos como pueblo de Dios, sino también cuando nos presentamos, mis hermanos y amigos, ante su presencia con nuestro cuerpo estética y espiritualmente bien vestidos, como Dios lo quiere, como Dios lo espera, y como los creyentes que espiritualmente vivimos sujetos al Señor, debemos hacerlo. Para entonces Pablo permitirnos observar enseguida en el versículo número 2 de este capítulo 12 de su carta dirigida a los romanos, lo que los creyentes debiésemos hacer para ajustarnos al propósito de Dios. Observemos lo que Pablo menciona en este versículo número 2. ¿Qué es lo que sigue diciendo el apóstol? El verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como podemos observar en este siguiente versículo, Pablo el apóstol menciona tres cosas importantes. Por un lado, señala que los creyentes de ninguna manera debieran conformarse o vestir en función de los esquemas de las personas que paralelamente vivían junto a ellos en su tiempo. Eso y no otra cosa es lo que se puede entender de las palabras: no os conforméis a este siglo. Usted lo sabe bien y usted podría entenderlo. Natural que Pablo les hable de esa manera. Natural, pues, ¿cómo podían pretender los creyentes de su tiempo presentarse ante el Señor con la intención de adorarle y alabarle en una condición descompuesta y espiritualmente fuera de lugar, fuera de su voluntad y de su propósito? En condiciones que atentarían contra la buena estética, la estética de Dios, como normalmente sucede con quienes viven divorciados de Dios por ignorancia espiritual, la ignorancia espiritual que en ellos hay. Pero Pablo les menciona también que para evitar amoldarse a los esquemas estéticos del mundo de su tiempo y ajustarse a la voluntad de Dios, tenían que renovar su entendimiento. En otras palabras, tenían que hacer el esfuerzo de desechar la forma estética tomada del mundo en el que vivían anidada en sus mentes,
para tomar la forma estética que espiritualmente hablando les convenía admitir en sus corazones. También natural lo que Pablo les mencionaba, mis hermanos y amigos, pues para quienes estarían de acuerdo en ajustarse a la voluntad de Dios, aspirando a una forma de vestir que glorificase al Santo de los Santos, era necesario un cambio o, como se señala, una renovación del entendimiento. Mis hermanos, solo y hasta cuando nos determinamos a renovar los pensamientos que anidados en nuestra mente hemos tomado del mundo del cual venimos y decidimos sepultarlos en el panteón del olvido para hacernos del pensamiento de Dios y cambiar nuestro entendimiento ajustándonos a su voluntad, es que podemos presentarnos a Dios como Él lo esperaría de nosotros. Es decir, en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Razón por la cual Pablo invita a los creyentes a renovar o cambiar la percepción que los creyentes tenían acerca de la forma en que estéticamente debían presentarse ante el Señor. Finalizando el versículo, encontramos que Pablo el apóstol les menciona lo importante que sería para los creyentes de su tiempo abandonar los esquemas estéticos de su tiempo y asimismo renovar su entendimiento. Pablo menciona que la única forma en que los creyentes podían comprobar que lo que contemplaba la voluntad de Dios respecto de la forma en que los creyentes deben vestir era agradable y perfecta. Sería precisamente inconformándose con los esquemas del tiempo en que vivían y abandonando dichos esquemas para ocuparse en renovar su entendimiento, de modo que pudieran no solo dejar de lado lo mundano, sino lo que es más, vivir estéticamente agradando a Dios y disfrutando el beneficio de ver la vida vistiendo o vivir la vida vistiendo no según los dictámenes del mundo, sino según la voluntad del Dios tres veces santo. Usted puede dar gloria a su santo nombre por ello. Debo decirles finalmente que los hijos de Dios debemos vestir sin ostentación y como el Señor quiere. Se lo repito nuevamente. Los hijos de Dios debemos vestir sin ostentación y como el Señor quiere. Así como se oye, sin ostentación y como al Señor le gusta o como el Señor quiere. Porque los que hemos creído en Cristo y le hemos confesado y le confesamos como nuestro Salvador, como el Señor que nos compró con su sangre preciosa, no nos pertenecemos. Le pertenecemos, hermanos, al que nos compró, al que nos hizo de su propiedad con la sangre que amorosa y misericordiosamente derramó por nosotros en la cruz del Calvario, y el cual, a más de invitar, ordena lo que se declara en el capítulo número 3, versículos números 3 al 5 de la carta que Pedro el apóstol de Cristo escribiese a la Iglesia Universal del Señor en todo el mundo. ¿Qué es lo que Dios ordena en estos versículos? ¿Cómo se lee allí? Lea por favor conmigo. Dice allí: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Podemos entender, mis hermanos y amigos, lo que en el versículo se menciona? Pedro el apóstol está diciendo de parte de Dios que el atavío de los hijos de Dios o el vestido de los hijos de Dios no debe ser el que tiene que ver con la apariencia externa, que los hijos e hijas de Dios no debiésemos estar
preocupados y ocupados en ornamentarnos externamente, que no debiésemos ocupar en el arreglo personal más que el tiempo necesario, y que no debiésemos perder el sueño por estar empecinados en tratar de mejorar la obra que Dios ha hecho con todos y cada uno de nosotros, poniendo sobre nuestros cuerpos más de lo que la sabiduría de Dios le ha placido poner. Pero además, Pedro está subrayando que la atención de los creyentes no debiera estar centrada ni ocupada en vestimentas que, si bien tienen presencia y son usadas por quienes viven sin Dios y tienen a Dios fuera de sus corazones, no serían del todo buenas ni convenientes para los hijos e hijas del Altísimo. Pedro subraya: vuestro atavío no sea el externo, el que tiene que ver con peinados ostentosos, con adornos de oro y de vestidos lujosos, dejando claro con ello que si bien los hijos de Dios tenemos la libertad de ocuparnos de nuestros cuerpos estéticamente, de ninguna manera deberíamos de hacerlo en la forma en que lo hacen quienes viven alejados de Dios y ajenos a la gracia de Jesucristo el Señor. Pedro el apóstol subraya que, a más de estar ocupado en las cosas en las que tienen centrado su atención y ocupado su tiempo quienes viven sin Dios, los hijos de Dios debiésemos estar ocupados en ornamentarnos internamente. Señala con claridad: vuestro atavío no sea el externo, el que tiene que ver con lo superfluo, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu amable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Y acto seguido, Pedro da una razón de peso para los creyentes diciendo: porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, sujetas a sus maridos. ¿Pueden ustedes notar lo que Pedro está diciendo? Él está diciendo que el atuendo de las hijas y de los hijos de Dios de ninguna manera debe ser ni parecerse al de aquellos que viven perdidos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Que el atuendo de los que esperan en Dios debe ser el interno, el del corazón, el que agrada a Dios y es de grande estima delante de su presencia. Pues ese tipo de vestimenta era y sigue siendo la vestimenta en la cual se ocuparon los santos varones y las santas mujeres que nos precedieron en la vida de fe, como claramente Pedro lo subraya. De modo que, para resumir lo que este texto nos ha permitido comentar, debemos decir con firmeza y en la autoridad que la palabra de Dios nos da para ello, que los creyentes debemos evitar la ostentación en lo que vestimos, pues la ostentación en el vestir está, sin duda alguna, fuera del propósito y voluntad de Dios, del Dios al cual pertenecemos. Y al mismo tiempo, debemos afirmar con la autoridad que que nos da el Espíritu Santo que nos gobierna, que la estética de los hijos de Dios debe ser sencilla, simple, elemental, llana, sobria y directa, mis hermanos, y al mismo tiempo elegante, pues ello es lo que bendice al creyente, lo que le hace diferente, y es además de gran estima delante de la presencia del Dios Santo. Pero si por un lado hemos puntualizado que los hijos e hijas de Dios debemos vestir sin ostentación, como generalmente lo hace el mundo que nos rodea, subrayando que el vestido de los hijos de Dios debe caracterizarse por ser simple, elemental, llano, sobrio, discreto y elegante, por las razones ya expuestas. Por otro lado, tenemos que enfatizar que los hijos e hijas del Dios Altísimo debemos vestir como al Señor le agradaría, así como lo he dicho en este tercer y último punto. Pero ¿cómo le agradaría al Señor que sus hijas e hijos vistiéramos?
No necesitamos, mis hermanos y amigos, inventarlo, pues Dios en su sabiduría lo ha plasmado de manera muy clara en su palabra, lo ha plasmado de manera magistral. Les invito para que vayamos en nuestras Biblias al capítulo número 2, versículos números 8 al 10 de la carta que Pablo el apóstol del Señor Jesucristo escribiese a su hijo espiritual Timoteo, quien por el tiempo en que Pablo le escribió esta segunda carta, se encontraba pastoreando la iglesia del Señor en la ciudad de Éfeso, y en donde, según lo que podemos deducir de las palabras que conforman dicho pasaje bíblico, los miembros de dicha iglesia oraban en condiciones inadecuadas y militaban como creyentes, vistiendo sus cuerpos de manera indecente y desordenada, según se puede observar. ¿Por qué afirmamos esto? Porque esto es lo que se señala claramente y lo que podemos discernir de lo que se plasma en este pasaje escritural. Pues allí hallamos a Pablo, el apóstol de Cristo, expresando y escribiendo a Timoteo lo siguiente. Pablo dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Si somos observadores, podremos notar que en el pasaje escritural, Pablo no solo se ocupa en precisar lo que debía corregirse en relación a las condiciones en las que los creyentes de Éfeso oraban, mencionando que la oración debía hacerse levantando manos santas, sin ira ni contiendas entre ellos, cosa que no estaban haciendo. Los creyentes oraban a Dios, levantando sus manos a Dios en condiciones espirituales diferentes a las que el apóstol señala, y ello debía corregirse. Ellos oraban a Dios con ira en sus corazones y haciendo caso omiso de las contiendas habidas entre ellos. Posiblemente, mis hermanos, esto suene familiar entre los creyentes que integramos la iglesia de Cristo en nuestro tiempo. Posiblemente resulte familiar para aquellos creyentes que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Ellos oraban a Dios en condiciones espirituales desventajosas, como a veces nos pasa a nosotros como creyentes. Pues, ¿qué sabiduría es que, conscientes de lo que se es y de los pecados que se cometen y desde luego de los problemas que se llegan a tener con los hermanos en la fe, no se tenga ningún empacho en atrevernos a levantar nuestras manos en oración al Dios del cielo, cuando el solo sentido común nos diría que antes de orar levantando nuestras manos a Él, lo primero que tendríamos que hacer sería arreglar las diferencias o contiendas habidas entre nosotros los creyentes, para entonces estar en condiciones de orar al Dios Altísimo con la seguridad de que Él nos oiría y nos atendería en aquello por lo cual oramos. Pero debido a que las condiciones no les ayudaban, Pablo les menciona: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y una vez que les expresa esto, pasa a tocar el tema del vestido, con el cual los creyentes de Éfeso tenían también problemas, como los tenemos los creyentes en las diferentes iglesias del Señor hoy en día. Mencionando también: quiero, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, con peinado ostentoso, ni oro, no con peinado, dice Pablo, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Se lo digo nuevamente, lo que Pablo mencionaba. Quiero, decía, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia,
no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Permitiéndonos observar con dichas palabras, permitiéndonos observar con lo que menciona, querer las características, con lo que menciona, o sea, con la palabra querer, las características espirituales que deben ser parte del atuendo de las hijas y los hijos del Altísimo, las cuales son muy evidentes y son por la gracia de Dios la respuesta del Señor a quienes durante tanto tiempo se han preguntado cómo debe ser la vestimenta de los hijos de Dios, o mejor dicho, cómo deben vestir los hijos y las hijas de Dios. Pablo el apóstol menciona que los hijos de Dios debemos vestir con decoro, pero también señala en el texto que debemos vestir con pudor, y asimismo subraya que los creyentes debemos vestir con modestia. Y las preguntas, mis hermanos y amigos, que surgen nuevamente de manera natural son: ¿y qué significa vestir con decoro? ¿Qué significa vestir con pudor? Y asimismo, ¿qué significa vestir con modestia? Pues según afirma Pablo, el decoro, el pudor y la modestia deben distinguir la vestimenta de quienes pertenecen al Señor. Ahora bien, en relación a lo primero, debo decirles que vestir con decoro implica vestir con pureza, vestir con recato, y asimismo vestir de manera honesta, pues el recato, la pureza y la honestidad son sinónimos de la palabra decoro, palabra que según su significado hace referencia y alusión a la decencia moral que debe tener el vestido de quienes visten adecuadamente. La vestimenta, pues, de los hijos de Dios debe ser, según el apóstol lo menciona, una vestimenta sobria, discreta, limpia, una vestimenta nada provocativa y al mismo tiempo una vestimenta que cubra adecuadamente nuestros cuerpos, evitando que estos sean exhibidos y despierten pasiones. Luego, si esto que estamos diciendo está implícito en la palabra decoro, debemos afirmar en la autoridad que la palabra santa del Señor nos da, que nos equivocamos como creyentes, mis hermanos, cuando pensamos que podemos darnos la libertad de vestir a la manera de quienes viven sin Dios y sin el conocimiento de su palabra. Nos equivocamos también cuando pensamos que podemos vestir a nuestra manera, la cual no será la manera de Dios. Nos equivocamos cuando en desobediencia a Dios exhibimos nuestros cuerpos o nuestras partes nobles. Nos equivocamos cuando por no tomar en cuenta el consejo de Dios, transparentamos y exhibimos nuestros cuerpos con lo que vestimos, despertando pasiones sexuales de las que indudablemente seremos responsables. Pero Pablo el apóstol señala que los creyentes debemos vestir con pudor. ¿Y esto qué significa? En la Biblia la palabra pudor, mis hermanos y amigos, está asociada tanto a la vergüenza que genera la desnudez, como al recato o cuidado que los creyentes debemos tener con nuestra figura o nuestro cuerpo físico. Partiendo del significado de dicha palabra, afirmamos en la autoridad de la palabra de Dios que la vestimenta de los creyentes debe ser distinguida por la moral, por la honestidad, por la decencia, por la sobriedad, por la mesura y por la templanza. Que los creyentes hemos sido llamados a vestir de manera honesta, de manera moral, de forma decente, de manera sobria y recatada, como es la voluntad y el propósito de Dios para nosotros. Y siendo esto así, debe quedar descartado entonces para los hijos de Dios todo ropaje que no dé las condiciones para cubrir adecuadamente nuestros cuerpos.
Todo ropaje que entre en contradicción con el consejo de la palabra santa del Señor. Todo ropaje que no ayude al testimonio cristiano. Todo ropaje que altere la devoción en la casa de Dios. Todo ropaje que pervierta nuestra identidad como hijos de Dios. Debe quedar descartado todo ropaje que altere nuestra comunión y edificación como cuerpo de Cristo. Pero también debe quedar descartado todo ropaje que en su uso evite la exaltación del Dios Altísimo. Todo ropaje que en su uso evite la glorificación del Dios Santo, el Dios de gloria, que debe quedar descartado para los creyentes. Todo ropaje que no ofrezca condiciones para bendecir al Dios que nos amó y nos salvó. El todopoderoso Jehová de los ejércitos. Pues los hijos del Altísimo hemos sido llamados, hermanos, para vestirnos con honestidad y decencia, como Pablo el apóstol lo señala, con pudor, para que sea con vergüenza, o mejor dicho, para evitarnos cualquier forma de vergüenza, de modo que el Señor a quien pertenecemos sea alabado aún en ello, aún, mis hermanos, en el vestido. No obstante, mis queridos hermanos y amigos, Pablo el apóstol del Señor Jesucristo menciona también en el texto que hemos leído que los hijos de Dios debemos vestir con modestia. En cuanto a este distintivo que según la enseñanza de Pablo el apóstol debe permear también en el vestido de los santos, debemos subrayar que la palabra modestia hace referencia normalmente a lo que es humilde, a lo llano, a lo austero, a lo que carece de ostentación, pero también a lo que no es vano o no envuelve vanidad, o con lo que está divorciado de toda vanidad. Pero principalmente la palabra modestia hace referencia a lo sencillo, a lo simple. De manera que cuando leemos a Pablo señalando que el vestuario de los que esperan en Jesucristo debe tener la característica de ser modesto, entendemos que lo que Pablo está diciendo o estaba diciendo era que los creyentes no debían vestirse de manera o forma extravagante, de forma superflua u ostentosa, que su vestimenta no debía de ninguna manera admitir una pizca de lo vano, mis hermanos, que más bien ellos debían determinarse por una vestimenta sencilla, carente de adornos, una vestimenta simple, llana, austera, que era la vestimenta que vendría a tono con lo que eran y con lo que ellos profesaban. Pablo pues enfatiza en el texto con toda claridad que la vestimenta de los hijos de Dios debía evitar toda ostentación, debía ser simple y no sobrecargada de adornos superfluos, sencilla y al mismo tiempo elegante, y acorde para quienes profesaban pertenecer al Señor Jesucristo. Así debía de ser y así debían de vestir, pues como él mismo lo señala, la ropa debía armonizar con los hombres y las mujeres que en su tiempo profesaban piedad ante propios y extraños, pero sobre todo ante la presencia del Dios del cual eran y al cual, mis hermanos, pertenecían. Quiero, pues, decía Pablo, que las mujeres, y por qué no decir los varones, los jóvenes y señoritas y aún los niños, se atavían de ropa decorosa con pudor y modestia, pues ello está en armonía y en consonancia con lo que ellos eran y con lo que muchos siglos después nosotros somos, es decir, hombres, mujeres, jóvenes, señoritas y niños de profunda piedad, cristianos del agrado de Dios. Este tiempo, pues, mis hermanos y amigos, debe ser un tiempo de reflexión en cuanto a lo que hemos analizado, pero también debe ser un tiempo de análisis y de reflexión sobre lo que Dios nos ha permitido comentar y oír en este día.
Posiblemente si lo hacemos, encontremos que la forma en la que hemos venido cubriendo u ornamentando nuestro cuerpo y calificada como buena por nosotros, resulte muy alejada a lo dispuesto por Dios. Es posible que si analizamos lo comentado y oído, y que si nos hacemos en este día un autoexamen respecto de la forma en que hemos concebido vestirnos, ello no solo choque con los postulados del Dios Santo, sino resulte que lo que llevamos sobre sí, que llevamos sobre nuestros cuerpos y que hemos calificado como bueno, resulte solo en una copia absurda de los esquemas que voluntaria y conscientemente hemos tomado del mundo, de las personas que por desconocimiento de Dios y de su palabra visten a su manera, pero no a la manera en que quiere o desea el Dios Todopoderoso, el Dios Santo. Es posible que así nos hacemos un autoexamen, mis hermanos, que si en este día damos lugar al análisis y a la reflexión de la palabra que el Señor en su misericordia nos ha entregado, nos sorprendamos al percatarnos que aquello con lo que vestimos nuestros cuerpos y la forma en que lo hacemos y lo llevamos, sea del agrado nuestro tal vez, y sea del agrado tal vez de los demás, pero no del agrado de Dios. Conviene que lo analicemos y al mismo tiempo lo reflexionemos, porque a diferencia del concepto y percepción que acerca del vestir tienen quienes viven sin Dios, y asimismo a diferencia de la percepción que personalmente tendríamos acerca del vestir los que nos encontramos allá en nuestros hogares o los que están oyendo esta transmisión, quisiera decirles que Dios tiene respecto de la forma en que los creyentes debemos vestir su propia y perfecta percepción. Y aunque esto pese, quisiera decirles que respecto a la forma en que los que pertenecemos a Dios debiéramos vestir, la percepción de Dios es la correcta. Y ella está plenamente plasmada en la palabra de Dios, como lo hemos visto, para que la tomemos y vistamos en función de ella, de la percepción de Dios. Si en verdad pretendemos ser hombres y mujeres de buen vestir y al mismo tiempo deseamos agradarle, tenemos que hacerle caso tanto a Él como a la palabra que Él ha dispuesto para nosotros en este día. Pues eso, mis hermanos y amigos, es lo que Dios espera y eso es lo que nos bendecirá. Así que les invito para que tomemos la palabra del Señor en este día. Le tomemos y si tomándola necesitamos hacer cambios en la forma en que solemos vestir, vayamos a nuestros hogares y hagámoslo. Si tenemos que corregir, corrijamos, no nos tardemos. Corrijamos lo que se tenga que corregir y ajustémonos a la voluntad de Dios. Dejemos de agradar a los demás con lo que vestimos. Dejemos de agradarnos a sí mismos con lo que llevamos sobre sí. Y determinémonos, por amor a Dios, por amor a nuestras vidas y a nuestras almas, agradar a Dios. Pues aunque lo que estoy diciendo parezca incongruente y desventajoso, agradar a Dios será para todos nosotros lo mejor. De corazón y desde aquí, y siempre ocupado en sus corazones y en sus vidas, deseo que el Señor les bendiga. Que tengan días hacia adelante de mucha bendición para la gloria de Dios. Oremos, mis hermanos y amigos. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de Jesucristo, porque en esta mañana, o tarde, mejor dicho, nos has permitido la bendición de exponer tu santa palabra. Tu palabra es una palabra viva, es una palabra que corre,
para trastocar, para transformar y para bendecir a las personas a quienes toca, Señor. Entonces te estamos pidiendo en este día, en el nombre de Jesús, permitas que tu palabra llegue a quien deba llegar y genere, Dios, la renovación, genere los cambios que deba generar para la gloria de tu santo nombre. Te pedimos por la iglesia de Ríos, la iglesia en este lugar, Señor. Te rogamos por sus vidas, te rogamos por sus corazones, te rogamos porque tú les permitas en el nombre de Jesús escuchar tu palabra y los impulses por tu Santo Espíritu, Padre, a ajustarse junto con nosotros, Señor, a tu voluntad. Después te pedimos también por todos los creyentes de las iglesias hermanas. Permite que tu palabra santa, tu palabra que transforma, tu palabra que cambia, anide en todos los corazones que puedan escuchar, Dios, esta palabra. Y te rogamos en el nombre de Jesús que permitas que tu propósito glorioso se cumpla en sus vidas para la gloria de tu santo nombre. Te bendecimos y te damos gracias, Padre, por esta exposición y alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.